Como bautizados, recibimos gratuitamente dones y bendiciones de Dios. Como miembros de la Iglesia, tenemos un compromiso de apoyarla y servirla en los más necesitados. Ley aplicada, para dar respuesta a tus dudas más frecuentes sobre la ley aplicada en la Iglesia Católica. Ley aplicada. Comenzamos. Vamos a seguir el tema del seminario, de los seminaristas y el seminario. Yo quisiera apelar, pues, a aquellos que alguna vez estuvieron en algún seminario menor o mayor, de sus recuerdos, de que vean realmente todo lo positivo que recibieron, ¿verdad? La formación espiritual, la formación humana, la formación intelectual, o de aquellos que hayan estado en escuelas católicas de cualquier índole, de cualquier tipo, que recuerden más bien todo lo que recibieron y pues cómo funcionaban las cosas, porque a veces no se tiene una idea exacta, se tiene una idea muy distorsionada de la realidad. Estamos mirando quiénes deben ser admitidos al seminario, y habíamos dicho que atendiendo a las dotes humanas y morales, espirituales e intelectuales, salud física, equilibrio psíquico, recta intención, deben ser considerados capaces de dedicarse a los sagrados ministerios de manera perpetua. Esto es una cosa que no entra en otras carreras, ¿verdad? Esta es la diferencia enorme de alguien del seminario, ¿verdad?, que con otras carreras, ¿verdad?, en que no es un servicio perpetuo, sino que el día que la persona quiere se sale, ¿verdad?, cambia de carrera o deja de trabajar en eso y busca otro tipo de trabajo. No es un compromiso perpetuo, en cambio acá es un compromiso muy especial, muy especial. Por consiguiente, para ser considerado apto, pues se requiere muchísimas cualidades, ¿verdad? Les decía yo de la recta intención, les decía de San Vicente de Paúl, que al principio no tenía una recta intención y que al ver el trabajo pastoral cambió totalmente a ser un gran santo. Pero en general no se puede admitir a nadie que no tenga una intención recta, que no vaya con la intención de servir al pueblo de Dios, al sacerdocio, sino con una intención muy particular, ¿verdad? Engrandecer a su familia, ayudar a su familia, pero más allá de lo común, de lo normal, de lo que cualquier sacerdote puede ayudar a su familia, pero no en una forma, como dijéramos, como la finalidad sería ayudar a mi familia y no atender el ministerio. Esa es la recta intención, la persona que desea dedicarse de verdad al servicio de Dios. Dice aquí, claro, las cosas, los papeles que se requieren antes de ser admitidos, además del bautismo y la confirmación, y los documentos de acuerdo al plan de formación sacerdotal, ¿verdad? Generalmente ahora se requiere tener los estudios de secundaria y de prepa, ya para entrar prácticamente al seminario, o a una carrera equivalente, ¿verdad? Cuando se trata de admitir cuando han sido expedidos de otros seminarios o de otros institutos religiosos, se requiere además un informe detallado de las razones por las cuales la persona dejó el seminario. Dejó el seminario o simplemente ha sido despedido, todavía peor, ¿verdad? Entonces tienen que ponerse las causas por las cuales fue despedido, y en la actualidad es una norma muy estricta, porque no se puede andar brincando de seminario en seminario. Eso es un mal precedente, ¿verdad? Una vez, pero hay algunos que han estado en un seminario, los dimiten o se van a otro, y lógicamente generalmente indica que no tienen vocación para el ministerio. En cada nación habrá, y en cada diócesis, un programa de acuerdo a los estudios, ¿verdad? Los estudios, como digo, más o menos de tipo profesional, de una profesión normal, ¿verdad? De 4, 5, 6 años. Ese es hay un plan de estudios de la Santa Sede, plan de estudios que adoptan los seminarios religiosos, ¿verdad? Los seminarios de los religiosos que adoptan los seminarios diocesanos, y lógicamente también en cada nación y en cada diócesis se matiza ese plan de formación. Dice el canon 244, vayan en perfecta armonía la formación espiritual y la preparación doctrinal de los alumnos en el seminario, y tengan como meta que estos, según la índole de cada uno,
consigan junto con la debida madurez humana el espíritu del Evangelio y una estrecha relación personal con Jesucristo nuestro Señor. Hay que recordar que la meta del seminario no es una meta de índole humano, no es una método de que yo quiero enseñar astronomía, ¿verdad? Se puede enseñar astronomía, pero la meta fundamental es junto a la preparación espiritual y doctrinal, la madurez humana y el espíritu del Evangelio, y una estrecha relación con Jesucristo el Señor. Así es que tiene metas diferentes, ¿verdad? El espíritu del Evangelio y una estrecha relación con Cristo. 245.1. Mediante la formación espiritual, los alumnos deben hacerse idóneos para ejercer con provecho el ministerio pastoral y deben adquirir un espíritu misionero, persuadiéndose de que el ministerio, desempeñado siempre con fe viva y caridad, contribuye a la propia santificación, y aprendan además a cultivar aquellas virtudes que son más apreciables en la convivencia humana, de manera que puedan llegar a conciliar adecuadamente los bienes humanos y sobrenaturales. Ahí está el juego continuo en la formación de un seminarista, de un sacerdote, de alguien que va a la vida, al ministerio en la vida religiosa. Siempre será una conjugación de todo lo humano de esta vocación, junto con lo sobrenatural, con lo que da la gracia de Dios, el desempeño del ministerio sacerdotal, que siempre es santificante cuando se realiza en las debidas disposiciones, como dice aquí, con fe viva y caridad. Y hay que aprovechar también el cultivo de las virtudes humanas que aprecia la gente. No por ser sacerdote significa que no se deban ni se puedan tener las virtudes que toda persona tiene en este mundo, ¿verdad? Todas las virtudes buenas, ¿verdad? Bonomía, sinceridad, trabajo constante, rectitud de intención, quedar bien en los compromisos, tener palabra, ser leal, todas las virtudes que en este mundo la gente aprecia, ¿verdad? Se debe formar a los alumnos de modo que, llenos de amor a la Iglesia y a Cristo, estén unidos con caridad humana y filial al Romano Pontífice, sucesor de Pedro. Ya sabemos que para ser católico se requiere que estar en perfecta comunión con el Romano Pontífice, pero aquí todavía hay algo más. Dice, con una caridad humilde y filial. Y además se adhieran al propio obispo como fieles cooperadores y trabajen juntamente con sus hermanos mediante la vida común en el seminario, los vínculos de amistad y compenetración con los demás, y deben prepararse a una unión fraterna con el presbiterio diocesano, del cual serán miembros para el servicio de la Iglesia. O sea, se debe formar a los alumnos de modo que, llenos de amor a la Iglesia de Cristo, estén unidos en caridad fraterna, en caridad humilde y filial con el Romano Pontífice, por ser católicos. Pero además con el presbiterio, con el obispo, que es el centro de la comunión de la diócesis. En una diócesis el centro de la comunión es el señor obispo. Deben estar preparados para vivir esta realidad del presbiterio, aunque seamos sacerdotes religiosos, ¿verdad? Como que los sacerdotes religiosos tenemos que estar preparados para vivir en comunidad, con la propia comunidad del instituto, y además vivir con fraternidad con el presbiterio de cada diócesis. Recordemos que en la Iglesia hay diversos entes jurídicos, llamemos así, ¿verdad? Hay el clero diocesano, que sirve a una diócesis, y también hay muchísimos institutos religiosos que tienen una formación propia, que están en comunión con el Romano Pontífice y que sirven a la diócesis en variadas carismas, en variadas metas, en variados servicios que prestan a la Iglesia. ¿Cuál es el centro de la formación de un seminario o de una casa religiosa que es clerical? Dice 246, la celebración eucarística de la misa es el centro de toda la vida del seminario. El centro de toda la vida de la Iglesia es la Eucaristía, fuente de la vida de la Iglesia, ¿verdad? Fuente es la Eucaristía, y por consiguiente esta fuente tiene que estar presente en el seminario, como está presente en la diócesis, como está presente en la Iglesia. En la Iglesia
la vida de la iglesia se centra en la Eucaristía. La vida de la iglesia se centra en la Eucaristía. Y con toda razón tiene que estar también centrada la vida del seminario en la Eucaristía. Si eso se dice en la iglesia en general para todos los fieles, con mucha mayor razón se dice de los seminaristas cuya meta es lograr el ministerio de la Eucaristía, ¿verdad? Este ministerio central del sacerdocio. De manera que diariamente, participando de la caridad de Cristo, los alumnos cobren fuerzas, sobre todo es fuente riquísima para el trabajo apostólico y la vida espiritual. La fuente de toda vida espiritual es la Eucaristía, ¿verdad? De la vida religiosa, de la vida laical, de la vida sacerdotal, de la vida del seminario, la fuente de vida de la iglesia es la Eucaristía. Evidentemente que en la Eucaristía hay que tomar los dos aspectos, la palabra de Dios y el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Han de ser formados para la celebración de la liturgia de las horas mediante la que los ministros de Dios oran al Señor en nombre de la iglesia por el pueblo que les ha sido encomendado y por todo el mundo. Ustedes saben que los sacerdotes y los religiosos tenemos una oración oficial de la iglesia, ¿verdad? Se llama la liturgia de las horas, antiguamente se llamaba el oficio divino, ¿verdad? El Opus Dei, ¿verdad? El oficio divino, por lo cual mediante una distribución adecuada se ora durante diversas horas del día para orar al Señor por la iglesia, por el mundo, por las necesidades, y es a través de la Sagrada Escritura. Fundamentalmente se recitan los salmos, ¿verdad? Se leen pequeñas lecturas. También tiene una lectura grande, la liturgia de las horas, ¿verdad? Sobre todo el oficio de lectura, así se llama, una lectura de la Biblia siempre y de los padres de la iglesia, y se dicen los salmos a través de todo un mes, todos los salmos, los 150 salmos. Antiguamente en una semana se decían todos los 150 salmos. La liturgia de las horas era un poco más larga de lo que es en la actualidad. Hay muchos laicos que hoy día tienen liturgia de las horas. Ahí en la parroquia donde yo estoy, el Espíritu Santo, todas las mañanas se reúnen los fieles a varios pequeños grupos, son pequeños grupos, pero al fin y al cabo importantes, que se recitan laudes y el oficio de lectura, ¿verdad? Esta es una práctica que ha entrado en las iglesias, lamentablemente de poca gente. Tendría que ser mucha más gente la que tomara esta devoción, este servicio de oración de la iglesia. Debe fomentarse el curso del culto a la Virgen María, el rezo del rosario, la oración mental, la meditación, las demás prácticas de piedad, para que los alumnos adquieran espíritu de oración y fortalezcan su vocación. Acostumbre a los alumnos a acudir con frecuencia al sacramento de la penitencia, a la confesión, y se recomienda que cada uno tenga un director espiritual elegido libremente a quien puedan abrir su alma con toda confianza. Hay que distinguir entre confesor y director espiritual. A veces pueden ser la misma persona. Que la persona que te confiesa sea el mismo, te dirija espiritualmente, o puede separarse uno confesor y otro director espiritual. Los alumnos harán cada año ejercicios espirituales. Como los sacerdotes y los religiosos, se les está indicado a veces un retiro mensual, a veces un retiro anual, los 8 días de retiro anual. Generalmente todos los presbiterios lo tienen, todos los religiosos lo tienen, y también, como digo, a veces un retiro mensual, ¿verdad? Aquí en la diócesis con mucha frecuencia hay retiro para el presbiterio. Se programan a través del año. Canon 247. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Banco of America, número de cuenta 32 50 13 78 84 47. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación.
Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 o al radio 125*1332-67*7 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Son las 8:16. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada. Ley aplicada. Ley aplicada. Bien, dice el canon 247, por medio de una formación adecuada, prepárese a los alumnos a observar el estado del celibato y aprendan a tenerlo en gran estima como un don peculiar de Dios. Se le han de dar a conocer a los alumnos las obligaciones y cargas propias de los ministros sagrados, sin ocultarles ninguna de las dificultades que lleva consigo la vida sacerdotal. La vida sacerdotal, como toda vida, como la vida matrimonial, tiene sus avatares, tiene sus dificultades. Nunca hay que ocultarle esto a los alumnos. Yo creo que cuando han entrado a una edad de 20 años, o en la actualidad la formación del seminario no es como antes, que entrabas al seminario y jamás volvías a tu casa, ¿verdad? Ni siquiera de vacaciones, no existía esto. De tal manera que ahora la manera, pues se da cuenta cualquier niño, aunque haya entrado joven de la vida, ¿verdad? Muchos de los cuales jóvenes ya entran después de la prepa o después de la universidad, han tenido novia, algunos han tenido hasta algún compromiso próximos a casarse, ¿verdad? Así es que ya no entran con los ojos cerrados como se decía antes, ¿no? Y yo estoy recordando ahorita al padre Jesús Sánchez de mi congregación de la provincia de Estados Unidos, un muchacho que se iba a casar a los 16 años, su papá afortunadamente lo impidió, por motivos nunca pensaba en el seminario, después se fue a Estados Unidos, trabajó ahí muchos años, ya se iba a casar de nuevo, y no, pues bueno, pues le entró la vocación y ahora es un excelente sacerdote. Así es que las nuevas generaciones de vocaciones no son como las antiguas generaciones, donde el niño entraba prácticamente con los ojos cerrados a los 11 años, 12 años y después permanecía encerrado, ¿verdad? Todo el tiempo. Recuerden ustedes aquellas famosísimas poesías, ¿verdad? Hermosísimas de todas maneras, del seminarista de los ojos negros, ¿verdad? De nuestro patrimonio mexicano de poesía, ¿verdad? Hermosísimas poesías que indicaban cómo era la vida del seminario, ¿verdad? El seminarista de los ojos negros. Así es que, de todas maneras, hay que tomar en cuenta que cualquier chico que se haya lanzado al seminario, aunque se salga, es una huella indeleble. Yo quisiera apelar a tantos y tantos y tantos genios, sabios, profesionistas que han estado en el seminario, ¿verdad? No digamos los libertadores de nuestra patria, muchos de la vida pública, y que recuerden toda la hermosa bagaje que deja la vida del seminario, que es una gracia especial y que deja una huella indeleble en las personas que han tenido la gracia de participar en él, aunque no hayan seguido la vida sacerdotal. Canon 248. La formación doctrinal que se ha de impartir debe tender a que los alumnos, junto con la cultura general adecuada a las necesidades del tiempo y del lugar, adquieran un conocimiento amplio y sólido de las disciplinas sagradas, de modo que fundando y alimentando en ellas su propia fe,
puedan anunciar convenientemente la doctrina del Evangelio a los hombres de su tiempo de manera apropiada y en la mentalidad de estos. La formación doctrinal, dice, se ha de impartir para que cumpla con la cultura general. Aquí ha habido últimamente como un hueco, ya se están dando cuenta los obispos y los formadores, que el clérigo de otras épocas era un hombre cultísimo en la música, en las artes, en diversas cosas, ¿verdad? En la oratoria, en fin, en una cultura vastísima. Y en cierta época, por lo general, somos tributarios de nuestro tiempo. Los muchachos de hoy que están en la escuela, lo normal, son muy poco cultos, lamentablemente, con los medios de información, los medios, todos son de índole, mediático, ¿verdad? A veces se fomenta poco la cultura, ¿verdad? Así es que sí es necesario que el clérigo tenga una cultura básica para el hombre, ¿verdad? Para los hombres de todos los tiempos y de todas las épocas. Pero además adquiera el conocimiento de las disciplinas sagradas, de las propias del sacerdocio, de una manera que alimente su fe y pueda anunciar convenientemente el Evangelio, ¿verdad? Que se pueda anunciar convenientemente el Evangelio. Aunque en esto, pues hay los ejemplos de los santos, ¿no? Tienen ustedes santos como el cura de Ars, que le costó muchísimo los estudios sagrados, pero con solo verlo, celebrar la misa, con solo confesarse con él, con solo oír sus predicaciones, que eran sencillísimas como para los niños, con eso se convertía la gente. Estoy recordando a San Leopoldo Mandic, que era tartamudo, ¿verdad? Un hombre chaparrito, ¿verdad? Que decía a los padres, él era capuchino, ¿a dónde lo pondremos? ¿Qué podrá hacer este hombre para...? Pues lo pusieron a confesar, y confesó toda la vida, así como el cura de Ars, miles y miles y miles de gentes, de convertidos que llegaban a confesarse, así como el Padre Pío, digamos, exactamente. Así es que en este mundo, aunque la formación es fundamental, y ojalá todos los sacerdotes la tuviéramos, evidentemente que a veces se suplirá con creces la gracia de Dios, ¿verdad? Bien, ¿por qué? Porque el Evangelio, la gracia, es fundamentalmente un don de Dios, una iniciativa de Dios, en la cual los hombres colaboramos, pero nada más colaboramos, ¿verdad? Somos instrumentos. Él es el que hace todo, el que hace lo fundamental de todo, el que da el inicio de la fe, prolonga la fe y culmina la fe. Cristo, Dios, es el que hace la evangelización. Pero nosotros debemos ser los mejores instrumentos para ello, porque sí también influye, evidentemente, el instrumento. Canon 249. Ha de proveerse en el plan de formación sacerdotal a que los alumnos no solo sean instruidos cuidadosamente en la lengua propia, sino que dominen la lengua latina. Últimamente el Papa ha creado una comisión de nuevo para el latín. Ya lo había hecho Juan XXIII, ¿verdad? Pero ahora ha vuelto a insistir el Papa, este Papa que es verdaderamente un filósofo de primera, un teólogo de primera, ve la necesidad de que conservemos la lengua latina dentro de la Iglesia, porque pues ha decaído, lógicamente, como ya la misa no se celebra en latín y ya las fuentes están traducidas en general, pero es conveniente tener la lengua latina. Las lenguas clásicas siempre serán fundamentales para muchísimas cosas. Es así como los que estudian la música de los clásicos para poder después producir su propia música. Los buenos músicos, aunque sean actuales, aunque sean muchachos como los Beatles, sin embargo tienen que tener conocimientos realmente fundamentales de la música. Lo mismo pasa con la cosa del sacerdocio. Así es que se vuelve a decir, a pedir que se domine la lengua latina, ¿verdad? Y otros idiomas. Ojalá todos los sacerdotes fuéramos políglotas, ¿verdad? Yo quiero decir que yo ya entré grande, pero al ir a la Rota Romana, al estar estudiando en Roma, todavía había muchas materias en latín, pues se te pegaba el latín, ¿verdad? Y más o menos para manejarlo. Lo que es difícil en el latín es poderlo leer, poderlo hablar, ¿verdad? Pero aún algunos lo tienen, latín eloquor, hay un método
para hablar el latín, y ha habido algunas últimas películas, yo las he visto por ahí, lástima que no las han vuelto a pasar, habladas en latín, ¿verdad? De la historia de Roma, ¿verdad? Algo así como la Pasión de Jesús, que está hablada en latín, en griego, en hebreo, ¿verdad? En las lenguas originales. Esto es sumamente interesante, ¿verdad? Bien, ya ven ustedes que el único idioma que resucitaron fueron los judíos, el hebreo antiguo, bueno, modificado para las circunstancias actuales, pero es muy difícil revivir una lengua. No se trata de resucitar el latín, pero sí se trata de que se use de manera conveniente, sobre todo las fuentes de la lengua de la Iglesia, que muchas de las cuales son de las lenguas latinas y griegas. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde, en Radio 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. La voz del arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, en Koinonía Radio. Atiende la llamada del Buen Pastor. Todos los lunes, de 8 a 9 de la noche. Él es el Buen Pastor que va en busca de la oveja extraviada. Lunes, de 8 a 9 de la noche. Escucha a don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de nuestra arquidiócesis. Mi pastor, mi Señor, ¿cómo escapar de tu rostro si del alba la aurora? Escucha al Padre Ángel López Betancourt cada martes de 9 a 10 de la noche en el programa de Pastoral Social. Difundiendo los valores evangélicos y de la doctrina social de la Iglesia, construyendo una sociedad más justa y solidaria como expresión de la fe. Pastoral Social de la Iglesia, martes 9 de la noche por Koinonía Media, www.tjcatólico.com. Este es tu programa Yucat. ¡Ey! ¿Qué es eso? Para descubrirlo, escúchanos todos los jueves a las 10 de la noche. ¿Por dónde? A través de Koinonía Radio o tjcatólico.com. Yucat, Yucat, Yucat. Seremos la generación que lanza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Estás escuchando Koinonía Radio. Son las 8 de la noche con 28 minutos. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada. Ley aplicada. Ley aplicada. El canon 251 nos vuelve a decir, 50, nos dice a qué debe equivaler más o menos los estudios, el mínimo de estudios. Hay planes más grandes, como pueden ser los padres jesuitas o algunos religiosos, pero en general lo mínimo son 6 años, 2 de filosofía y 4 de teología, ¿verdad? Pero hay planes de estudios más, 5 de teología, 3 de filosofía, algún intermedio de humanidades o de otro tipo de estudios o de otro tipo de servicios, ¿verdad? De servicios de dar clases, de servicio de diversos, ¿verdad? Para completar la formación sacerdotal. La formación filosófica, lo habíamos dicho, que debe fundamentarse en el patrimonio de la filosofía perenne, que se llama filosofía escolástica. Acabamos de pasar la fiesta de Santo Tomás de Aquino, el día 28. Este lunes yo tuve la oportunidad de celebrar la misa y de predicar sobre él. Santo Tomás de Aquino es un hombre, es uno de los genios de la humanidad. Hay 2 genios en el cristianismo, en el sentido intelectual. San Agustín, ¿verdad? Así le llaman el genio del cristianismo, y Santo Tomás de Aquino. Y realmente su lectura y sus métodos nos hacen un grande provecho
Desde luego San Agustín es un clásico de la iglesia, de la literatura latina, clásico puede ser cualquiera de los clásicos latinos, ¿verdad? No le pide nada, es un latín perfecto. Antes aún de haberse bautizado ya dominaba el latín, había sido, dijéramos, el orador del emperador, tenía una dicción y un conocimiento muy profundo, ¿verdad?, de la cultura. Además siempre es un hombre genial. Santo Tomás utiliza un latín más no brillante, un latín eclesiástico, un latín hecho para expresar con corrección la filosofía y la teología, que no es nada fácil, pero uno al leer sus obras se da uno cuenta de la profundidad que tiene, una precisión impresionante. ¿Cuál era el método de Santo Tomás? Se llama escolástico, y eso puede servir para cualquier dimensión de pensamiento. Él decía, al proponer un problema, cualquiera que fuera por ejemplo, Dios es evidente. Y decía, bueno, fulano, mengano, dicen que Dios es evidente. Y luego ponía del otro lado, fulano, fenómeno y mengano, dicen que no es evidente. Pero ponía a todos los pensadores. Platón dice esto, Aristóteles dice esto, Averroes dice esto, Maimónides dice esto, Plotino dice esto, ¿verdad? Tales filósofos actuales dicen tal o cual cosa. Y entonces comenzaba a estudiar cada proposición y a decir, pero tomemos en cuenta esto otro, tomemos en cuenta esta otra cosa, tomemos en cuenta esto que dice la Escritura, ¿verdad? Por ejemplo, a Dios nadie lo ha visto jamás, Dios no es evidente porque nadie lo ha visto, en fin, toda la discusión desmenuzada, y luego seguía una conclusión. La conclusión es esta, ¿verdad? Dios no es evidente porque no se ve, se requiere para su conocimiento una demostración o una mostración para darnos cuenta de que Dios existe, ¿verdad? Por decir, una tesis cualquiera. Era un método, y es un método clarísimo. Habíamos dicho que lamentablemente los que van a la filosofía en las universidades actuales no tienen ningún método, son nada más proposiciones. Fulano de tal piensa así, Nietzsche piensa así, Heidegger piensa así, Kant piensa así, Marx piensa así, Sartre piensa así, pero sin ninguna manera de decir, oye, ¿están bien? Porque si alguien dice que 2 más 2 es 7, 2 más 2 es 8, 2 más 2 es 25, o todos están equivocados, o solo uno tiene la razón, ¿verdad? Aunque la filosofía requiere de mayor dimensión para poder juzgar, mayor detenimiento, pero de todas maneras se requiere un método comparativo, lo que se llama un sostén de filosofía, que es lo que ha hecho la Iglesia a través de la historia, ¿verdad? Quien lee la filosofía, por ejemplo, aristotélica tomista o la filosofía escolástica, tiene una base para poder comparar y juzgar a los demás, sin pretensión de juzgarlos, pero sí de decir, por lo menos esto no es exacto, ¿verdad? Acordémonos que la verdad es la relación que hay entre nuestro pensamiento, nuestro concepto y la realidad. Si nuestro pensamiento checa con la realidad, el pensamiento es verdadero. Si el pensamiento de nosotros no checa con la realidad, pues estamos pensando, es una proposición falsa. Esto es de sentido común, ¿verdad? De tal manera que es importantísimo seguir una filosofía sana, que se llama, una filosofía perenne, o por lo menos un sistema filosófico de comparación, ¿verdad? Cosa que en la actualidad, lamentablemente, los que estudian filosofía, o muchos, no tienen ningún método de comparación. Por eso, pues la filosofía que se llama perenne sigue siendo fundamental en el estudio de las ciencias sagradas, ¿verdad? Le da una grande, y además porque muchos de los aspectos están estudiados conjuntamente, ¿verdad? Dice, la formación teológica, a la luz de la fe y bajo la guía del magisterio, si es teología, significa que ya entró la fe ahí. Se ha de dar de manera que los alumnos conozcan toda la doctrina católica, fundada en la revelación divina, la hagan alimento de su propia vida espiritual y la sepan comunicar y defender convenientemente en el ejercicio del sagrado ministerio. Entonces, Canon 252, la formación teológica.
Decimos teología significa fe. La filosofía es el simple pensamiento humano. Debe haber una relación entre la filosofía y la teología. Hay una relación entre la filosofía y la teología. Los papas últimos han insistido en una forma casi machacona, sobre todo nuestro Santísimo Padre Benedicto, entre la razón y la fe, ¿verdad? La necesidad de que la razón esté en armonía con la fe, de que la fe esté en armonía con la razón. El Papa Juan Pablo II tiene ese documento grandísimo, Juan Pablo II, sobre la razón y la fe. Y se nos ha insistido en que gran parte de los problemas de nuestro mundo es ese divorcio entre la razón y la fe, ese paralelismo que hay entre los dos, independiente, sin ninguna relación, a veces con aversión, o por lo menos con desconfianza, ¿verdad? Esto no puede ser. El hombre es uno como hay tantas otras cosas: cuerpo y alma, razón y fe, amor e inteligencia. Se dan en la persona y tienen que estar perfectamente unidos, ¿verdad? No se puede una persona cuya razón diga una cosa y cuyo afecto diga otra y se vaya cada uno por su propio lado. Tiene que haber una síntesis. De otra manera, pues el hombre es como un esquizofrénico. Precisamente la esquizofrenia, ¿verdad?, es esa división, esa dicotomía que hay en el pensamiento humano, esa enfermedad que se llama esquizofrenia. Y los hombres hoy día somos esquizofrénicos entre la razón y la fe y entre tantas otras cosas, ¿verdad? Las vivimos como realidades totalmente separadas y distintas. Dice aquí el canon 252.2, se ha de formar a los alumnos con particular diligencia, lógicamente en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que tengamos la noción completa de todas ellas, no como enseñan los protestantes, ¿verdad? Que se aprenden 2, 3 palabras, las manejan muy bien, 2, 3 sentencias y hacen toda una elaboración. No se trata de eso. La Sagrada Escritura, como todo, tiene su metodología y hay que verla en forma complexiva. Si es la palabra de Dios, tiene que tener unión entre todos, no puede haber una real contradicción dentro de la Sagrada Escritura, pero sí una explicación adecuada de diferentes, inclusive posiciones dentro de la Sagrada Escritura, diferentes aspectos, diferentes, como por ejemplo el Antiguo Testamento tiene líneas que se llaman sacerdotales, yavistas, eloístas, depende de la fuente donde hayan sido tomadas. No puede haber una contradicción, pero sí diferentes modos de expresión. Luego, ha de haber clases de teología dogmática, fundada en la palabra de Dios, escrita juntamente con la tradición de la Iglesia, con la que los alumnos conozcan de modo más profundo los misterios de la salvación, teniendo principalmente como maestro a Santo Tomás de Aquino. Lo acabamos de este hombre genial definitivamente, este hombre que acabamos de celebrar su fiesta el 28 de enero. Y también clases de teología moral y pastoral, de derecho canónico, de liturgia, de historia eclesiástica y de otras disciplinas auxiliares y especiales de acuerdo con las normas del plan de formación sacerdotal, ¿verdad? Así es que ya abiertamente nos recomienda el código que se tenga muy presente la teología y la filosofía de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Este genio del cristianismo, ¿verdad? Cuya lectura, los que todavía tuvimos la suerte de leerlo, de más o menos conocer, de usarlo con cierta soltura, ¿verdad? Sus 2 obras fundamentales, la Suma Teológica y la Suma de los Gentiles, pues nos da, como dirá Descartes, una idea clara y distinta de los conceptos, ¿verdad? Ya decía Descartes que no se conoce, sino lo que se tiene una idea clara y distinta. Y la gente generalmente no tiene una idea clara y distinta a veces de nada o de muy pocas cosas, ¿verdad? Una cosa que se puede explicar lógicamente a él y a los demás con profundidad y con propiedad. Así es que esto es la visión que pide la Iglesia para los estudios de los seminarios. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. El aborto no es una cuestión meramente de creencias, sino que se trata de un derramamiento de sangre.
no es simplemente sobre puntos de vista, sino sobre víctimas. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Escucha Koinonia Radio todos los días de 5 de la tarde a 11 de la noche y visita nuestra página en internet www.tjcatólico.com. Koinonia Radio, 1420 AM. 1420 AM. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 o al radio 125*1332-67*7 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Como católicos, ¿en qué pecado incurre una persona que realiza conscientemente un aborto? ¿En qué pecado incurre? Bueno, como que era un pecado mortal, ya con, digamos, un pecado, es un pecado de homicidio, pecado, no censura. Censura es la excomunión anexa, pero un pecado es un pecado grave, un pecado mortal, un homicidio. ¿Quién puede justificar un homicidio si no es en defensa propia? ¿Quién puede justificar una matanza, verdad? Ahora que tanto nos atosigan con los terroristas. Bueno, pues un terrorista comete muchísimos menos homicidios de los que comete un médico abortista, que deben existir muchísimos, por lo que dice la gente. Todos los días llega con abortos, alguien los tiene que haber realizado, ni modo que vengan los ángeles a hacerlo, ¿verdad? Muchísimos menos de lo que nos admiramos de que hayan matado, qué sé yo, el de Oslo, el muchacho de Oslo, 77, y él sus motivos tiene, ¿verdad? Y ha herido a 100, nos parece algo, a algunos les parece monstruoso, pero nos admiramos de que cualquier médico o ginecólogo aquí del Seguro Social, ¿verdad?, de México, de la Ciudad de México, a lo mejor tiene, pero muchísimos más abortos que ha cometido, ¿verdad? Es la falta de respeto a la vida y la falta de proporción a que la vida debe ser sagrada en todos los casos. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Koinonia Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de PIT Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Son las 8:43. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada. Ley aplicada. Ley aplicada. Bien, para ser profesor en los seminarios o las universidades eclesiásticas, dice aquí, aparte de la virtud, tiene que haber por lo menos la licenciatura o el doctorado. Ahí en la Universidad Pontificia, donde tuve el honor de estar y ser director del Instituto de Derecho por 9 años, ¿verdad? Todos éramos doctores, ¿verdad? Yo procuré que todos los profesores fueran doctores, inclusive de diferentes universidades, no nada más de la Gregoriana, sino yo, por ejemplo, me doctoré en la Universidad Lateranense, teníamos al señor Bárjolos, en paz descanse, de la Universidad de Washington, teníamos al padre, todavía da clase en la universidad, el gran jurista, el padre Guillermo Rodríguez,
franciscano, que él se doctoró en la universidad de ellos mismos, que se llama de San Antonio en Roma, ¿verdad? Teníamos de diversas universidades y de diócesis, diversas diócesis y religiosos de diversos institutos, para que sea una mirada complexiva, sea una mirada eclesial. Acaba de morir nada menos que el gran jurista don Cayetano Rosell, teatino, de la orden teatina, verdaderamente un hombre excepcional en el mundo del derecho, ¿verdad? Ahí en la Universidad Pontificia hemos tenido profesores realmente excepcionales, lo digo por la parte que me corresponde a mí. Los actuales que dirigen en el ámbito del derecho salieron de alumnos nuestros. Yo tuve el honor de mandar a estudiar al padre Mario Medina Malam, que ha sido decano ahora ya de la universidad, ¿verdad? Se doctoró en Ottawa. Yo quise que no nada más fuera nada más a Roma, sino que ojalá hubiera de todas las universidades, de Lovaina, de Estrasburgo, en fin, de las universidades eclesiásticas, pero por lo menos yo mandé a Mario Medina, lo mandé a Ottawa, al grado de que querían que se quedara de profesor. Él es yucateco, y también a Luis de Jesús, de la diócesis de Texcoco, que él estudió en Salamanca, ¿verdad? Y, todos los dos son brillantísimos, son los que ahorita son las columnas de la Universidad Pontificia en el mundo del derecho, y como ello, yo no hablo de las otras facultades porque son igualmente gente notabilísima, ¿verdad? Gente verdaderamente especializada. Tenemos aquí muchos especialistas ya en México, ¿verdad? Doctorados, licenciados, por lo menos licenciados o doctorados en las diversas facultades de la Iglesia, que son muchísimas y en muchas partes del mundo. Así es que para ser profesor del seminario debe, aquí lo dice, tener el doctorado o al menos la licenciatura en alguna de las especialidades. Y deben procurarse que sean los profesores distintos de Sagrada Escritura, una carrera muy... cuando es de Biblia, no de teología bíblica, son muchos años, muchos idiomas, ¿verdad? Además del hebreo, el griego, el alemán perfectamente, y inclusive lenguas bíblicas como el siriaco, el arameo o lenguas antiguas, ¿verdad? En fin, es una carrera difícil y completa, tal vez la más fuerte que hay dentro de la Iglesia. Cuando se estudia Sagrada Escritura, que sean de teología dogmática, teología moral, liturgia, filosofía, derecho canónico, historia eclesiástica y de otras disciplinas, deben ser profesores distintos, especializados. Alguna vez yo di teología, pero yo les decía, no quiero dar teología porque siento que es un fraude, ¿verdad? No porque no supiera yo lo que estaba enseñando, sino porque no tenía yo el grado académico ya especializado, ¿verdad? Para enseñar, como que cada quien debe, como zapatero a tus zapatos, ¿verdad? Meterse uno en el ámbito de la profesión o de la especialidad que uno tiene, ¿no? Yo tuve la oportunidad de tener los estudios, bueno, doctorado en Derecho Canónico, pero también tener los estudios en ambos derechos, ¿verdad? Yo hubiera deseado al llegar a México haber llevado aquí clases en la Universidad de México, pero ya el tiempo te agobia los compromisos y ya no lo hice, para conocer también de fondo el derecho mexicano, aunque bueno, el derecho se parece mucho, el derecho común, al derecho de todos los países. En la enseñanza, los profesores han de prestar constantemente atención espiritual a la íntima unidad y armonía de toda la doctrina de la fe, de manera que los alumnos comprendan que están aprendiendo una ciencia única. Para conseguir mejor esto, debe haber en el seminario quien dirija la organización de los estudios. Bien. Enseñan a los alumnos de manera que se hagan capaces de examinar las cuestiones con método científico mediante apropiadas investigaciones realizadas por ellos mismos. Se tendrán, por tanto, ejercicios en los que, bajo la dirección de los profesores, los alumnos aprendan a llevar a cabo estudios con su propio trabajo, la investigación que se llama ahora y que llevan todas las universidades, ¿verdad? En eso tenemos que estar atentos a que hay universidades pues excepcionales en todo el mundo, de todas las materias humanas, ¿verdad? Por ejemplo, pensar en las universidades de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, pero también dentro de la Iglesia hay universidades de categoría
universal, de categoría muy, muy reconocidas científicamente, por los métodos científicos, aunque se estudie cosas no de ciencia, sino de teología, ¿verdad? Tenemos universidades en todas partes del mundo, ¿verdad? De tal manera que, pues, la iglesia siempre, además hay que pensar una cosa que desconocen tantas veces, las universidades las inventó la iglesia, como por ahí dijeron, la obscurantista iglesia inventó las universidades para seguir enseñando el obscurantismo, ¿verdad? Al contrario, la iglesia fundó y siempre las universidades fueron de enseñanza libre, no de enseñanza confesional como son las nuestras aquí de confesional, aunque sea de laicismo, al fin y al cabo es confesional, sino escuelas libres donde se discutía libremente las ideas, ¿verdad? Comenzaron en Salerno en el siglo IX y luego pasaron por toda la Edad Media, ¿verdad? París, Oxford, Cambridge, Uppsala, todas las universidades, Bolonia, ¿verdad? Roma, tantas ciudades, universidades de toda la época de la Edad Media hasta nuestros días. Así es que también yo lo puedo decir por mi universidad, donde yo estudié la carrera de Derecho, yo no creo que le pueda pedir nada a ninguna de las universidades de Derecho de otras partes del mundo, ¿verdad? Conozco la mayor parte, ¿verdad? Hay universidades grandiosas para el mundo del derecho también, sobre todo, por ejemplo, del derecho anglosajón, ¿verdad? Que inclusive algunas las tiene la iglesia, como la Universidad de San Francisco, ¿verdad? Reconocida mundialmente para el mundo del derecho. Así es que la iglesia en ese sentido, y eso el mundo todo lo entiende, no le tiene que pedir nada a nadie, claro, dentro de su ámbito, ¿verdad? No se trata de la astronomía, bueno, inclusive recordemos que la iglesia tiene su observatorio, dos observatorios astronómicos, uno de ellos lo quiero ir a conocer a Tucson, ¿verdad? Que lo tienen los jesuitas, ¿verdad? Un observatorio astronómico propio de categoría, y ¿verdad? La iglesia no quiere ser ajena a ninguna investigación y a ninguna fase de la ciencia, dentro, claro, de su campo y de sus límites. Recordemos que el Santo Padre tiene una comisión especial, un consejo pontificio para las ciencias, ¿verdad? Donde se orienta, prestan consejo, prestan su opinión, científicos de todo el mundo, de todas las ramas importantes de la ciencia, donde hay algunos que no son necesariamente católicos, que son creyentes, inclusive alguno que no es creyente. Así es que la iglesia está abierta, cosa que no lo comprenden los enemigos de ella, abierta, y sí lo comprenden, abierta a todas las corrientes, claro, ella tiene que ser fiel a la predicación del Evangelio, pero abierta a todas las corrientes humanas de pensamiento, ¿verdad? Nadie se es condenado por eso, pero sí, lógicamente pide, y ella tiene que defender la fe cristiana, ¿verdad? Tiene que, sabiendo que es una proposición de parte de Dios, pues tiene que saber que en el fondo tiene la razón, con las debidas salvedades de conocimiento de los tiempos, de evolución de las cosas. La fe, como todo es algo humano, es orgánicamente, va creciendo, pero sin ser una fe diferente, una fe que desdiga, que sea en contra del Evangelio, o que no sea el Evangelio. La verdad que propone la iglesia es el Evangelio, es Jesucristo, es la enseñanza del Hijo de Dios, ¿verdad? Esta es la verdad que propone la iglesia, y por consiguiente no puede estar en desacuerdo con las ciencias humanas, sino al contrario, es una armonía maravillosa, es como ver el universo, este maravilloso universo que conocemos hoy más, bueno, pues no puede estar en contra del creador del universo, que ha hecho esta maravilla tan exuberante, ¿verdad? Porque así como el universo es el macrocosmos y el microcosmos son verdaderamente exuberantes, y la vida misma, ¿verdad? De esto, increíbles, así munificentes, no hay palabra de decir la grandiosidad que es la creación, pues con mayor razón tenemos que hablar del autor de la creación, que es Dios, ¿verdad? Y Dios manifestado en Jesucristo nuestro Señor. Un miembro activo de la iglesia es aquel que toma la responsabilidad, los dones de la enseñanza y adoración al servicio de la iglesia, que es familia de Dios. Gracias por haber compartido con nosotros en tu programa,
Ley aplicada. Hasta la próxima emisión.